Tengan muy buenos días, vamos a hacer el pequeño video de la semana. En este video vamos a discutir un poco lo que sería la temática que nos ayude a la resolución de la actividad. Vamos a ver la unidad 7, así estamos formados los seres vivos, y el tema denominado niveles de organización de los seres vivos. En primer lugar, vamos a decir que los niveles de organización se utilizan porque los seres vivos somos considerados seres estructurados. Eso quiere decir que formamos parte de una gran composición de formas, ya puede ser en temas de órganos, de tejidos. Así que los niveles de organización nos facilitan el estudio de los seres vivos. En primer lugar, nos facilitan la identificación de la complejidad de un individuo. Nos permite saber si un individuo es evolucionado, si un individuo es primitivo, porque podemos observar qué nivel de organización posee. Esto también nos ayuda a comparar seres vivos. Si se han dado cuenta, generalmente nosotros los seres vivos los organizamos según sus características físicas, evolutivas, biológicas. Así que los niveles de comparación nos ayudan en eso, y al final los podemos clasificar rigurosamente. El primer nivel de organización es el denominado nivel subatómico, también llamado nivel químico. Aquí encontramos a lo que son las partículas elementales de la materia. Por ejemplo, los electrones, tenemos a los fotones, los gluones y los quarks. Estas son consideradas partículas subatómicas debido a que la formación de ellos da paso al siguiente nivel, que sería el nivel atómico. En estas, las partículas fundamentales, al fusionarse, al estar confinadas dentro de un espacio, van a formar lo que nosotros denominamos átomos. Cuando hablamos de átomos, hablamos de las partes fundamentales que estamos diciendo que son los protones y los neutrones, que en su conjunto forman el denominado núcleo atómico. ¿Cuál es la característica principal de este nivel? Es la creación de enlaces químicos. Los elementos pueden formar enlaces iónicos, pueden formar enlaces covalentes y pueden formar enlaces de puente de hidrógeno. En el caso de lo que sería el hidrógeno, y aquí podemos ver una representación. Observamos la parte del centro denominado el núcleo atómico y observamos lo que serían las partículas elementales como los electrones y las partículas compuestas, que serían los protones y los neutrones. Estos a su vez están formados por las partículas subatómicas, vistas en la lámina anterior, que serían los quarks y los gluones. Si nosotros recordamos, la característica principal del nivel atómico es la formación de enlace. Entonces, el siguiente nivel de organización es el nivel molecular. Nos dice que debido a la capacidad de enlace de los elementos químicos, estos se unen y forman moléculas. Los ejemplos de moléculas tenemos el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno molecular. Acá en la presentación, en la imagen, podemos observar un átomo de oxígeno, un átomo de hidrógeno y nuevamente otro átomo de hidrógeno que conforman la estructura básica de la molécula de agua. Esto se da a través de la capacidad de enlace que tienen los elementos químicos. Seguidamente pasamos a un nivel supramolecular. En este nivel encontramos a las proteínas, los lípidos, las vitaminas y carbohidratos. También encontramos los ácidos nucleicos. Y aquí también podemos observar que son los primeros niveles denominados niveles orgánicos, debido a las propiedades principalmente del átomo de carbono, de formar grandes polímeros, grandes cadenas de carbono, que son la base para la vida. En el siguiente nivel pasamos a un nivel subcelular. Aquí podemos observar las partes que integran la célula. En este caso serían organelas que están en su mayoría formadas por supramoléculas, especialmente proteínas. Y nos dice que estas estructuras componen las células y las denominamos organelas. En este caso tenemos el núcleo, tenemos el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, los ribosomas, lisosomas, mitocondrias y centrómeros.
Si nosotros nos podemos analizar estas estructuras, nos damos cuenta que están formadas por capas de supramoléculas. En el caso del núcleo, el núcleo es una capa que cubre lo que sería el ADN, el cual está hecho de grandes polímeros de ribosa, azúcares y bases de hidrógeno, y la membrana nuclear está formada por una capa de lípidos, que serían los que mencionábamos en los niveles supramoleculares. Eso quiere decir que cuando estas supramoléculas se comienzan a organizar, forman ya unas estructuras más complejas que nosotros denominamos organelas. El siguiente nivel es el nivel celular. Podemos nosotros considerar a la célula como la primera estructura que denominamos forma de vida. Así que nos menciona que este es el primer nivel biótico, y esto puede darnos la pauta que antes de este nivel nada es considerado un ser vivo. Hay algunos organismos que nosotros podemos encontrar previos al nivel celular, como los virus, pero debido a ciertas cualidades o características propias de los seres vivos, no son considerados uno de ellos. Dentro de estas características podemos mencionar el nacer, el crecer, la capacidad de reproducirse, la capacidad de metabolizar. Eso quiere decir generar alimento, generar desechos y por ende la capacidad de morir. Dentro del nivel celular vamos a identificar ciertos grupos. Primero identificamos los seres unicelulares. En este caso nosotros identificamos los protozoos como animales primitivos, las algas como las plantas primitivas y también otro grupo unicelular denominado las bacterias. Estos organismos están conformados en su totalidad por una sola célula. El siguiente nivel, estamos hablando de los seres pluricelulares, entonces llegamos a la capacidad de tejido. Nos dice que en el caso de los seres pluricelulares, la unión de células especializadas con un fin en concreto crean un tejido. Esto quiere decir que dependiendo el lugar espacial que esté esa célula, esta al juntarse con otra célula va a tener una característica propia. Puede ser la de revestimiento, puede ser la de absorción de nutrientes, puede ser células especializadas en ser sensibles a la luz, por lo que la formación de ellas va a pasar a formar los tejidos. En el caso de los tejidos animales podemos observar dentro de la imagen el tejido cartilaginoso, que son células que tienen grandes cantidades de calcio y que en su unión forman lo que denominamos el cartílago, o en una forma más evolucionada, un tejido óseo. Las células que son perceptibles al movimiento, a las contracciones, las conocemos como tejidos musculares. En este caso podemos hablar de los tejidos lisos, de los tejidos cardíacos, tejidos estriados. También tenemos los tejidos conjuntivos, los tejidos epiteliales que forman las capas externas de los cuerpos, el tejido sanguíneo que se encarga del transporte de nutrientes. En el caso de los tejidos animales podemos encontrar los tejidos conductores, que son grupos de células especializados en el transporte de savia bruta, agua, nutrientes que necesita la planta para desarrollarse. Tenemos los tejidos meristemáticos encargados del crecimiento de la planta, los tejidos epidérmicos como la dermis o la peridermis que se encargan del intercambio gaseoso dentro de la planta, el tejido suberoso, también denominado muchas veces corcho, que se encarga de la protección, y el tejido parenquimático, el más extenso dentro de las plantas, y generalmente se encarga del almacenamiento. Por eso nosotros observamos que el tejido parenquimático se puede organizar tanto en la raíz o en los frutos. Algunos seres vivos llegan solamente a un nivel de desarrollo de tejidos. Esto nos quiere decir que muchos organismos primitivos no logran desarrollarse de manera más amplia. En este caso nosotros tenemos a las esponjas de mar, que su cuerpo está formado por una gran cantidad de células, pero no tienen tejidos muy especializados. Y también tenemos en el caso de los nidarios, como las medusas, las anémonas y los corales. Estos seres primitivos los denominamos porque su nivel de desarrollo llega hasta el de tejidos.
Si nosotros recordamos la primera parte de la presentación, nos decía que los niveles de organización nos facilitan clasificar seres vivos. En el caso de los organismos que pueden desarrollar tejidos muy especializados, estos generalmente con el tiempo se forman a lo que nosotros denominamos órganos. Los órganos es la conformación de diversos tejidos especializados que actúan conjuntamente. Esto no quiere decir que muchos tejidos encargados de la misma función dentro de un organismo, al final su especialización lo llega a conformar un órgano. En el caso de, por ejemplo, los pulmones, los riñones, el cerebro, que son la conformación de tejidos que permiten realizar una tarea concreta dentro del organismo. Seguidamente llegamos a la etapa de sistemas de órganos. Estamos hablando de seres vivos que tienen una función específica dentro de sus órganos y al final estos forman parte de un gran sistema. En el caso de los seres humanos estamos hablando, por ejemplo, del sistema nervioso. Y podemos observar en la imagen que el sistema nervioso está formado por diferentes órganos. El encéfalo, estamos hablando de los nervios craneales, los nervios espinales, la médula espinal. Todo eso permite que el ser vivo tenga un pequeño sistema nervioso en todo el cuerpo y no solo en una zona, generalmente en la parte del encéfalo. Así que nosotros podemos tener sensibilidad en todo nuestro cuerpo debido a que contamos con un sistema de órganos que forman parte de un sistema nervioso. Y por último, llegamos a la etapa de individuo. Los seres vivos formados por varios sistemas de órganos. Acá podemos identificar seres vivos muy complejos. En el caso de seres humanos, plantas, podemos observar aves, insectos, peces y demás. Esto nos da la pauta para poder analizarlos. Si nosotros recordamos, una de las principales características de la organización de los seres vivos es poder identificarnos y poder clasificarnos dentro de un gran número de animales. Espero que la presentación les haya servido de mucha ayuda y que me estén trabajando en lo que sería la actividad semanal. Pasen feliz día.